Buenas, queridos amigos, nuevamente Norma Camero Reno y su programa de información a nuestra comunidad, Únete y conoce a tu gobierno. Hoy vamos a estar hablando de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución federal más vieja del mundo, muy corta, 7 artículos y 27 enmiendas, pero para eso tenemos un invitado especial hoy, el coronel Evelio Otero, que nos va a estar hablando un poco acerca de la Constitución. Porque la Constitución de los Estados Unidos es We the People, nosotros el pueblo. Es una Constitución bastante completa, muy buena, pocos cambios, solamente las 27 enmiendas que tiene, y siempre ha permanecido esa misma Constitución. Creo que ha sido 1 o 2 veces que se ha cambiado la Constitución actualmente en los Estados Unidos, ¿verdad, coronel? La última fue en el 1992, pero antes de eso, como tú has dicho, son 27 enmiendas solamente, pero se han sometido 11.000. Cierto. Desde el establecimiento de la Constitución, así que es bastante. Es bastante. Bueno, pero háblanos un poco de la Constitución, que es importante que nuestro público conozca su Constitución, la Constitución del país que eligieron como suyo. Bueno, la Constitución es la tela que une a este país, es lo que define a este país, es lo que le da la fundación y la relación y establece las relaciones del pueblo, del ciudadano, con el gobierno federal y de los estados con el gobierno federal. Es lo que define los roles principales del gobierno federal, que en realidad son solamente 3. El rol principal es de la defensa de esta nación, el mercadeo y el establecimiento de impuestos para el mantenimiento del día a día de esta gran nación. El resto se mantiene a nivel de los estados, pero el artículo quinto, el artículo 6 de la Constitución, pues le da la potestad para adentrar en otros menesteres del pueblo. Lo que define esa Constitución, si da a lugar o no a lugar cierta ley, es la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya hablaste. Es una de las 3 partes que establecen el gobierno de los Estados Unidos: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama judicial, en la Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, es lo que define si algo es correcto o no correcto de acuerdo a las intenciones de la Constitución de los Estados Unidos. Así que no todo es así a lo que salga, sino que todo tiene un proceso. Sí, efectivamente, cuando hablamos de la Constitución, siempre debemos pensar que por sobre la Constitución nada, y por debajo de ella todo. Es decir, que nosotros estamos regidos por esa Constitución, perfecta, la más vieja del mundo, muy bien hecha y muy difícil para hacerle una reforma. Es correcto, requiere 3/4 partes de los estados, 3/4 partes de la legislatura de los estados, y luego, después que los estados lo aprueban, requiere 4/5 partes del Congreso de los Estados Unidos para que se apruebe una enmienda. Así que es sumamente difícil, porque tiene que reflejar los deseos del pueblo. Eso es correcto. Y recordemos que en el artículo 1 de la Constitución habla de los poderes del Congreso. Y ya hemos hablado bastante del Congreso y sabemos todos los poderes que tiene concentrados el Congreso, pero la Constitución en ese artículo 1 es lo que tipifica cómo se va a controlar ese poder, porque es un poder bastante extenso, entonces tiene que tener ese control y lo tiene en el artículo 1 de la Constitución. Así es, y una cosa que a través del tiempo es que el ciudadano en Estados Unidos siempre ha estado claro de que el primer nivel de participación gubernamental es con el Estado. Es primordialmente con el Estado, y a través del tiempo pues nos hemos concentrado más en lo federal, que lo que estamos haciendo es abdicando los derechos del Estado para pasarlos al gobierno federal, pero tenemos que tener muy claro y entender el rol del gobierno federal, que no es el día a día de nosotros como americanos y como residentes de este gran país, sino que en realidad se basa en la relación del Estado con el gobierno federal. Lo más importante, de acuerdo a esta definición, es el gobierno del Estado. Eso es correcto, porque esa Constitución tipifica, es un gobierno federal, donde el poder lo tienen los estados. Pero bueno, amigos, ya se nos acabó el tiempo en este 5º micro de Únete y conoce a tu gobierno con el coronel Evelio Otero, pero vamos a hacer nuevamente otro micro para seguir hablando un poco más de la Constitución. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, coronel. Un placer.